Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro estudio número 20 del manual El Reino de Dios. El tema de hoy, por sus frutos los conoceréis. Cuando el Señor Jesucristo nos dice, por sus frutos los conoceréis, nos hacemos la pregunta de qué significa fruto, el dar fruto. Y el Señor Jesucristo nos muestra cómo las viñas y las higueras son los que dan un fruto. En este caso el Señor está refiriéndose a estas viñas, estas higueras, y todos sabemos que las viñas dan uvas y que las higueras dan higos, y que es pues el fruto de una siembra. Y cuando el agricultor, amado hermano, ve un árbol que no da fruto y es cortado inmediatamente porque se vuelve un árbol que es infértil e inútil. Asimismo, no recogeríamos fruto en un campo de espinos o de cardos, porque son arbustos infértiles y que no van a dar fruto, porque solo producen espinas. Y en Mateo 12:33 va a ser nuestro versículo guía también. En traducción lenguaje actual yo lo voy a leer y ustedes lo van a seguir en su Biblia. Mateo 12:33 dice así: un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Para saber si un árbol es bueno o malo, solo hay que fijarse en sus frutos. Lo mismo sucede con las personas. Para saber si son buenas o malas, solo hay que fijarse en las cosas que hacen. Y es por eso que la pregunta sería, ¿cómo te estás comportando tú en tu vida el día de hoy? Es por eso que yo les pido que me acompañen a hacer una oración y que el Señor sea quien guíe nuestros pasos. Señor, te damos gracias, Padre, bendecimos tu nombre, te glorificamos y te pedimos, Señor, que seas tú quien guíe el día de hoy este estudio para que todos los que nos ven por redes sociales, Señor, puedan recibir de ti, Padre, la enseñanza necesaria para aprender a saber cómo debemos de dar fruto, cómo debemos de vivir conforme a tu preciosa y divina voluntad. Te pido que tu Espíritu Santo revele con gran poder a todos los que nos ven por redes sociales lo que tú, Señor, deberás de hacer en el corazón de ellos, porque tú quieres una transformación, un cambio, una verdadera guianza, Señor, en sus vidas. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Jesucristo. Amén. Bueno, en la parábola del sembrador, en Lucas 8, que yo los quiero invitar a que la lean toda y por cuestión de tiempo no puedo yo leerla, pero ustedes pueden ver en Lucas 8 la parábola del sembrador. Jesús nos habla de 4 diferentes tipos de personas que escuchan la palabra, porque en esa parábola dice que la semilla es la palabra de Dios. Y parafraseando la palabra, podemos decir que hay un sembrador y 4 semillas que caen en diferentes suelos. Una cae a un lado del camino, que son los que tan solo son oidores y no hacedores de la palabra. Otra cae sobre una piedra, que les gusta lo que oyen, pero en el tiempo de la prueba deciden alejarse, y es porque cayó en una piedra, esa semilla empezó a crecer y de pronto se secó porque no podía seguir creciendo la raíz y se ahogó. Es por eso que esas personas pues no dan, en este caso, ninguna fructificación en esa semilla. Y más adelante está la de los espinos. Esta es los que, como dice bien la palabra, caen sobre espinos y los afanes y las riquezas de la vida los ahogan y por ende no llevan fruto. Son aquellos que dicen, tengo todo, no necesito yo de Dios, no tengo ningún problema, tengo dinero, tengo salud y vivo bien, realmente yo no necesito de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que más adelante, como todo en la vida, algún día tal vez una enfermedad y que el doctor diga, ¿sabes qué? Estás en un momento de una enfermedad terminal. ¿Y qué es lo que pasaría a esa persona que tuviera todo el dinero, todo, que se haya afanado toda su vida y muchas riquezas? Pues lo primero que haría es acercarse a Dios y tal vez hasta clamar y pedirle perdón. Y yo creo que nosotros lo que debemos de hacer es dejar que la palabra de Dios sea la que fructifique, aun cuando tengamos pues todo lo necesario. Debemos de buscar de Dios, porque sin el Señor, lo dice su palabra, no vamos a poder hacer nada. Si no confiamos en Él, pues nada de lo que hagamos va a ser fructífero.
Y es por eso que en Lucas 8:15 la palabra del Señor dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esto es muy importante porque en nuestras vidas es importante que cada palabra, cada acción sea verdaderamente un fruto bueno. Pero ¿qué pasa con los que no dan buen fruto? Pues son aquellos que siempre están pecando y en sus corazones están pensando cosas malas, como los ladrones, los violadores, los mentirosos, los adúlteros. Todos ellos pues desarrollan podemos decir, malas obras, y pues esos pecados serán el fruto que produce ese corazón malo que tiene la persona. Es por eso que es necesario que entendamos que los corazones malos producen malos frutos. Mateo 15:18 nos lo dice así: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es por eso que tenemos que aprender que cuando Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis, con respecto a los falsos también se dicen que conocen de Dios y en realidad no hacen lo que es la voluntad del Señor. Inclusive estamos incluyendo a los falsos maestros, los que guían a personas, pero los guían de una manera equivocada. En Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y es por eso que hay que estar atentos a lo que nos enseñan. Siempre deberás de corroborar lo que dice la palabra de Dios por medio de tu Biblia que tienes en tu casa, para que así pues no seas arrastrado por doctrinas que son doctrinas y falsas, o mandamientos de hombres que ni el mismo hombre puede cumplir. Es por eso que debemos de entender que todas estas personas, los que realmente hablan y se equivocan diciendo cosas en contra de Dios, pues los podemos entender que es un mensaje que está en contra verdaderamente de lo que Dios ordena, y por ende también sabremos que esas son el fruto de sus obras, que son obras malas. Y esto va a hacer que desvíen del camino de la justicia al que no conoce de Dios. Por eso es necesario conocer de Cristo para que no seas engañado. Pero cuando recibimos al Señor Jesucristo como Señor de nuestras vidas, Juan 1:12 nos lo dice: a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento nosotros nos volvemos verdaderamente hijos del Señor, hijos de Dios, y podemos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibir también el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que va a cambiar nuestros corazones. Por eso en 2 Corintios 5:17 la palabra del Señor dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 5:22 nos habla claramente también de que si nosotros queremos cambiar nuestros corazones, cuando conocemos al Espíritu Santo, tendremos un fruto, y ese fruto es el que nos dejará hacer un cambio de vida verdadero, porque entonces podremos entender que nosotros, como dice Gálatas 5:22, debemos de vivir con amor por el prójimo, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre, con templanza. Estos son lo que podríamos llamar el fruto del Espíritu. Es lo que tenemos que aprender a vivir, porque vivir en este fruto significa que nuestros pensamientos, nuestras actitudes, es decir, lo que hacemos, las palabras que salen de nuestra boca y nuestra perspectiva de vida cambiarán a medida que caminemos en comunión con el Espíritu Santo. 1 Juan 1:6 nos dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan 1:7 pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Y es cuando verdaderamente nuestros corazones empiezan a cambiar y empezamos a dar un verdadero fruto.
Por eso es importante que entendamos que hay pues mucha gente que se dice cristiana, que dicen que ellos viven verdaderamente pues hablando de la palabra, pero en realidad no viven conforme al orden del Señor. Son esas personas que engañan y su falsa manera de vivir en sus vidas pues la muestran, y cuando cuando nos damos cuenta de que verdaderamente no son esos cristianos que nosotros creíamos que eran, pues el Señor nos invita a que nos alejemos de ellos. Son esas personas que pues en realidad no les importa en lo más mínimo su manera de, inclusive ni siquiera lo guardan, sino lo demuestran, viven con glotonería, viven en cosas materiales, nada más les importa el dinero, son avaros, tienen problemas inclusive de inmoralidad, y todos ellos se comportan de una manera no conforme a lo que a Dios le agrada. Desafortunadamente, amados hermanos, muchas personas a través de los años han sido engañadas por estos falsos cristianos, estos que están caminando, yo lo diría, por la puerta amplia, por el camino amplio que es el que lleva a la perdición, y están engañando a muchos y llevándolos por ese camino. Pero si tan solo hubieran prestado atención esas personas a la advertencia del Señor Jesucristo de que por sus frutos los conoceréis, pues tú te puedes dar cuenta del tipo de persona que está dando inclusive algún tipo de doctrina, si verdaderamente es una persona que vive bien con su esposa, con sus hijos, que tiene todo perfectamente ordenado, como dicen en 1 Timoteo 3, la palabra del Señor, que cómo es y cómo debe de ser un pastor, cómo debe de ser una persona que conoce de Dios. Dice que debe de tener primero que todo, pues, ser irreprensible delante de las personas, y no solo eso, también debe de tener en bien su casa, ser proveedor para su casa, y también pues tener en sujeción a sus hijos, porque pues si no puede sujetar a sus hijos, ¿y cómo va a poder llevar adelante una iglesia? Pero ¿cómo son los verdaderos? Los que dejemos atrás esos que son los falsos y hablemos de los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios que dan fruto. Son los que verdaderamente se han consagrado al Señor, y ellos son los que, por ejemplo, hacen discípulos, usan sus dones para beneficiar a otros, llevan a las personas a que reciban a Cristo en su corazón, verdaderamente son discípulos, cumplen con la gran comisión, aman a sus hermanos, son unidos, y todos los que están cerca de ellos, pues les demuestran que verdaderamente viven conforme a lo que el Señor nos enseña, y también apoyan al sostenimiento de la obra de su iglesia, buscan formas sencillas de hacer el bien en todas partes. Ellos tratan bien inclusive hasta un mesero, lo tratan bien a la gente que les sirve, porque eso es lo que tú, Señor, nos enseñas, y así es como debemos nosotros también de enseñar. Y todas estas cosas pues van a ser indicadores de que es una persona que tiene un buen corazón y por ende está dando fruto. Con frecuencia la gente profesa la fe en Jesús. Dicen: yo soy hijo de Dios, yo conozco de la religión, pero muchas veces son meras palabras, no tienen una verdadera fe. Y te quiero leer Tito 1:16, nueva traducción viviente, y puedes entender lo que dice la palabra del Señor. Dice así, es nueva traducción viviente, Tito 1:16. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero la niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Y en la Reina Valera, Tito 1:16 dice: profesan conocerlo, pero con sus hechos lo niegan. Y ahora viene la pregunta que es muy importante: ¿cómo dar buen fruto? Y Colosenses 1:10 nos da unas instrucciones. Dice la palabra del Señor así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y cuando dice agradándole en todo, significa en nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, de actuar en la vida y con el trato a nuestra familia. Por eso es importante que nuestro andar sea un andar digno del Señor y que tengamos pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Este es un andar en el cual vivimos a Cristo, es decir,
en todo aspecto. Aquí la expresión llevando fruto se refiere a vivir a Cristo, cultivarlo, expresarlo y propagarlo en todo aspecto. Es decir, dar testimonio de que Jesucristo vive en nosotros. ¿Y cómo? Con lo que el Señor nos ha enseñado. Y es por eso que así es como debemos de agradar primero que todo a todo el que esté cerca de nosotros. También llevando fruto. Y para llevar fruto, la palabra del Señor nos dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, el Señor nos está hablando de que nosotros, para glorificar al Padre, para que verdaderamente brille el nombre de Dios, necesitamos verdaderamente llevar fruto y hacer discípulos. ¿Cómo? Con el fruto que nosotros estamos produciendo en nuestra vida. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y también cuando dice Colosenses 1:10, podemos ver que creciendo en el conocimiento de Dios es sumamente importante. Y para eso tenemos 2 Corintios 4:6, que nos da una instrucción. Porque Dios, que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Habacuc 2:14 nos dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Es muy importante que nosotros tengamos una intimidad con el Señor, y para tener la intimidad debemos de escudriñar la palabra, porque la palabra nos va a dar el conocimiento para adquirir sabiduría para guiar tal vez a tus hijos, para que ellos sepan hacia dónde deberán de caminar. Y por eso les digo que sí es importante, amados hermanos, que entendamos que nosotros tenemos que seguir el camino como Dios nos está marcando para que podamos dar un buen fruto. Concluimos. Es importante recordar que el fruto se manifiesta de acuerdo al estado de nuestro corazón, ya que si la semilla encuentra un terreno con todas las condiciones favorables para germinar y dar fruto, indudablemente este va a suceder. Daremos fruto con perseverancia. También es importante ver que tenemos que renunciar, que tenemos que morir para que la semilla dé fruto, ya que hay comportamientos contrarios a los que pide el Señor. Y es por eso que si nosotros, cuando entregamos verdaderamente que cae esa semilla, la palabra de Dios en nuestro corazón, nosotros deberemos de dejar atrás todo aquello que nada nos edifica, de aquello que estábamos viviendo y nos causaba inclusive un daño en nuestra vida. Pues eso es que la semilla muera, es transformarnos. Y dice la palabra del Señor, juntamente estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amados hermanos, podemos entender que sufriremos una transformación todos aquellos que conocemos de Cristo, y esa transformación será para el bien de nuestra vida, para gozarnos plenamente con el Señor. Es por eso que te invito a que oremos y pongamos esta enseñanza a los pies del Señor. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Bendecimos tu nombre, te glorificamos. Y, Señor, pues seguimos adelante como todos los días, gozosos y plenos de que tú seas quien guíe nuestros pasos. En tus manos estamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque queremos cambiar, queremos dar fruto y fruto en abundancia. Queremos que nuestra semilla, tu palabra, siempre caiga en nuestro corazón y sigamos dando fruto con perseverancia al 100%. Te damos gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Y si hay alguno ahí que quiera verdaderamente recibir a Cristo en su corazón y hacer un cambio en su vida, yo lo invito hoy a que diga esta oración junto conmigo. Inclina tu rostro y dile al Señor así: Señor, me rindo a ti, te pido perdón porque no he dado fruto, te pido perdón por todos mis pecados, recibo a Cristo, al único Dios verdadero, al Señor de señores, el camino, la verdad y la vida, y lo recibo en mi corazón como mi único y seguro Salvador. Reconozco que Él murió en la cruz por mí
y para el perdón de mis pecados, y que Él resucitó al tercer día, y que Él está sentado a la derecha de ti, Padre. Me rindo a ti, Señor, y ahora yo me declaro tu Hijo, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Si el Señor lo permite, nos veremos el próximo lunes en el estudio 21. Que Dios los bendiga.